miércoles hemos hablado con el director Rakesh Narwani, quien participa en el Festival de Cine de Melilla con su corto titulado El Bazar de mis padres, una obra sobre la diáspora de los hindúes tras la separación de Pakistán. En primer lugar, me gustaría saber un poco cómo surgió la idea de realizar este documental, este corto. Bueno, El Bazar de mis padres, la idea del corto surge cuando llega esa carta a la tienda de mis padres, que es un negocio que está en el centro de Málaga, en el que suben el alquiler como prácticamente al doble. Entonces nos dieron 3 meses para afrontar esta nueva renta o si no irnos. Entonces ahí fue empezar a grabar esos últimos 3 meses. Pero no fue únicamente estos 3 meses lo que grabé, sino combiné eso con una especie de explicación de cómo llegaron los indios sindhi a España, en concreto cómo llegó mi familia, ¿no? Después de la partición de India y Pakistán, llegaron muchos indios sindhi aquí, entonces pues combiné esos últimos 3 meses con cómo llegaron esos indios sindhi. ¿Y era tu primera incursión en el mundo cinematográfico o ya habías tenido otras experiencias? No, de hecho, yo había hecho otros cortometrajes y también documentales, pero sí es la verdad que es la primera vez que miro hacia mi comunidad. He estado viendo otras realidades externas, había hecho un cortometraje con Antonio de la Torre que se titula Black Bass y era sobre un padre y un hijo en un pantano y hablaba del tema del divorcio y cómo afectaba, ¿no?, a padres y a hijos. Había hecho un documental sobre el movimiento 15M en Málaga, había hecho otros cortometrajes, ¿no?, también con Pepe Villuela y demás, pero este sí era la primera vez que me giraba hacia mi comunidad y veía un poco mis orígenes, ¿no? Claro, es que estaba yo pensando que descubriste también muchas cosas, ¿no?, sobre tus orígenes, sobre tu familia, ¿no? Correcto, sí. De hecho, en el documental se recoge, bueno, ese momento, ¿no?, en el que de una manera nos tenemos que ir, ¿no?, tenemos que dejar eso. Y noté que había como un pesar, como en la familia, en mi madre en concreto, ¿no?, que como nos fastidia realmente es que nos echaran, ¿no? Entonces, digamos, como investigando, pues también es cierto, ¿no?, que eso lo tenía como presente, pero no lo recordaba, de que es verdad que en el 47, pues también a los indios sindhi tienen que salir de Pakistán. Le dicen, oye, tenéis que iros, esta tierra ya no es vuestra, tenéis que iros a India, hay mucha gente que se vino al norte de África, a Ceuta, Melilla, Las Palmas, para montar sus bazares y trabajar. Entonces, que digamos que hay como un paralelismo histórico, la historia en mayúscula, que es la partición, y la historia en minúscula, ese 2018, pues como por efecto de la gentrificación y turistificación, subida de precios, pues que digamos que mi familia tiene que volver a empezar y dejar esa tierra o ese hogar, porque la tienda para ellos era como una especie de hogar, tuvieron que dejarla. ¿Pero la tuvieron que dejar en Málaga o también en Pakistán? O sea... No, es decir, digamos que nuestros abuelos, antepasados y tal, tuvieron que dejar esa tierra, claro, ¿no? Y, digamos, unos cuantos años después, una vez más, ese bazar tuvieron que dejarlo. Es una especie de paralelismo, ¿no? Sí. Eso es como que eso pasó y ahora sucede otra vez de una manera diferente, pero sucede, ¿no? ¿Y cómo afrontaron tus padres este documental? Bueno, al principio había como dudas, ¿no?, de a ver cómo vamos a salir, porque al final también es complejo, ¿no?, cómo retratar a la familia, pero ellos, bueno, yo creo que confiaron y ya, evidentemente, antes de ponernos en el público, pues lo vimos en casa, con una proyección ahí con nosotros, muy familiar, con mis sobrinas y tal, y la verdad es que era un trabajo complicado también, porque en el documental también se habla de romper con la tradición, pero desde el respeto, ¿no?, el respeto a esa tradición, respeto a esa cultura, y entonces ellos se lo tomaron bien. En principio fue como, también era como que ellos tenían como mucho cariño al bazar, como ya te comentaba que ha sido el hogar, y ahora podían simplemente darle al play y ver otra vez el bazar abierto. Claro. Entonces, bueno, eso fue una cosa que de hecho mi madre, cuando terminó de verlo en esta proyección casera, dice, madre mía, es como nuestra vida en 30 minutos. Y fue muy emocionante, porque es verdad que se recoge un poco son decisiones importantes, ¿no? En el documental hay un momento que dice, pues vendimos todo lo que teníamos en India y nos venimos a España. Pues eso no es algo, o sea, eso es de cualquier migrante, hay un momento decisivo, una decisión muy importante. Y ellos se ven como en la playa, creo que están en la playa de Ceuta, ahí mi abuela está fumándose un cigarrillo y están como ya en otro mundo, pero son decisiones importantes. Entonces eso yo creo que lo recoge, toda esa etapa la recoge bien el proyecto. ¿Has regresado a la India? ¿Has regresado a tus padres a la India? Sí, de hecho, es un corto documental, pero yo quería hacer un largometraje. Pero claro, pilló la pandemia de por medio y entonces evidentemente no era seguro viajar a India. Pero ya viajamos en 2022, cuando estaba la cosa un poquito más estable, y justo viajé con ellos. O sea, fui yo con mi padre y con mi madre, estuvimos desde Rishikesh hasta Pune, hicimos un viaje en tren
para seguir grabando como La Vuelta del Migrante, ¿no? De esa promesa que se hicieron, oye, que estaremos en España 4 o 5 años, ganamos dinero y nos volvemos. Y eso nunca pasó, porque evidentemente toda la vida, ¿sabes? Mis sobrinas, sus nietas, están todas en Málaga y la vida la tenemos en Málaga, ¿no? Entonces sí que volvimos y fue un viaje muy bonito, porque de repente ellos, que después de la jubilación estaban como un poquito más parados, de repente yo los vi ahí como súper animados. O sea, oye, que tenemos que coger un tren que nos va a llevar a Rishikesh, de Rishikesh tenemos que ir a Haridwar, y estaban como, de repente los veía como hasta mucho más ágiles, ¿no? Así que ha sido un viaje muy bonito y de entendimiento, ¿no? De mis familias y mis orígenes sindhi. ¿Y qué descubriste tú en ese viaje? Aparte de que tus padres estaban más ágiles que tú, ¿no? Bueno, descubrimos muchas cosas. Por ejemplo, en la ciudad de Haridwar, después de esta partición de India y Pakistán, pues descubrí que había unos pindos, que son como una especie de, digamos, como de curas, que tienen allí guardados unos libros antiguos con todos los indios sindhis que se perdieron en la diáspora, pues van allí, ¿vale? Y pone, oye, pues mi nombre es Ramesh Nanwani y aquí tengo mi familia aquí, en Melilla y tal. Entonces llega otra persona y dice, oye, de los Nanwani ¿tenéis a alguien? Y dice, sí, pues el pindo este tiene tal. Todo se va registrando y todo lo que están repartidos por todo el mundo, que están los sindhis, están recogidos en estos libros. Y para mí fue todo un descubrimiento verlos a ellos, o sea, ver como parte de mi familia están en Estados Unidos, están en el sur de la India, fue como una especie de reencuentro. Y luego también con mis padres, de hecho esto de los pindos me lo comentó Prakash Ratamichandani, me contó, dice, esto está allí sucediendo, yo no lo sabía. Y fue ir a India y descubrir todo esto, que esto podría estar digitalizado y tal, pero no, hay que hacer una búsqueda, hay que moverse por diferentes partes de la ciudad para encontrarlo. Y luego también me di cuenta de que muchas de las cosas que pasaron a raíz de la partición, pues que se quedaron en India y no se trajeron de vuelta, ¿sabes? Entre ellas, por ejemplo, mis padres me dijeron que, claro, como mis abuelos salieron como salieron de Pakistán, pues los papeles de la casa no se lo llevaron. No se lo llevaron y, claro, a todos los que tenían casas en Pakistán, pues tendrían también su casa en India, pero tenían que tener estos papeles. Entonces Rosa dice, no, tú tenías un tío que falsificaba papeles. Digo, pero ¿cómo? ¿Tengo un tío falsificador y no me lo habéis contado? Dice, sí, tu abuelo estuvo en la cárcel. Digo, mi abuelo estuvo en la cárcel. O sea, esto era como oro. Claro, porque este señor se dedicaba a hacer los papeles, eso era de la gente que había perdido su casa en Pakistán, claro, y que no tenía estos papeles y era como, no era un falsificador, estaba ayudando a la gente, estaba ayudando, pero tiraron del hilo y al final llegaron a mi abuela y mi abuela estuvo en la cárcel. Y era como todo eso tipo de cosas que se habían quedado allí, lo descubrimos a través de este viaje. Y tú ahora que descubriste tantas cosas, que tienes más parte española, más parte india, ¿estás ahí? Yo creo que todo eso convive, claro, eso convive. Yo no puedo ser, no sé ni cómo, no lo puedo decir como en porcentajes, ¿no? Yo me siento un poco de todas esas culturas, ¿sabes? Y ahora estando aquí en Melilla y viendo cómo hay esa convivencia entre diferentes culturas, yo es que he crecido así, con amigos musulmanes, tengo también amigos, o sea, de todas las culturas. Y me parece muy bonito cómo se convive. Mi novia, por ejemplo, es de origen venezolano. No sé, como que todo eso está en nosotros. No creo que se pueda... Es decir, yo he estado de Erasmus en Italia, por ejemplo, entonces cuando hay alguna actividad o hay algo, porque te vuelves un poco italiano o que te vuelves un poco indio. Creo que somos un poco camaleónicos los que hemos crecido y estamos un poco más abiertos al entendimiento y a la comprensión. ¿Qué acogida está teniendo tu corto hasta el momento? Bueno, yo ayer fue la proyección y yo noté una emoción en la sala muy interesante, porque aquí la cultura del bazar ha sido muy importante, ha estado muy presente en todos los melillenses, tienen como un recuerdo y un cariño a ese bazar como un lugar de encuentro familiar, ¿no? Que se celebraba los Diwalis en la propia tienda y yo creo que la aceptación ha sido bastante buena. Y al margen de Melilla, por donde hemos estado en otras ciudades, y también estuvimos en Estados Unidos, en Filadelfia, que fue el estreno internacional allí, que dice, pero hay indios en España, digo, sí. O sea, hay indios, para ellos pero claro, como todavía yo creo que como no se ha visto en el audiovisual, claro, o en serie, no se lo imaginaba, dice, pero que hay indios en España, le parecía curioso. Entonces, bueno, yo creo que es interesante, ¿no?, que ya haya de hecho tenemos planteado el proyecto de una película de ficción a raíz del cortometraje documental y que pueda ser
o quizás, ¿no? Puede ser la primera película protagonizada por indios, o sea, sindhis, en España, el audiovisual español. Entonces, yo creo que está siendo bien la aceptación porque nos está abriendo muchas puertas para conseguir levantar este largometraje de ficción. Al proyecto donde lo llevamos está interesando. ¿Cómo ves el mundo del cine en India? Es verdad que nosotros solo tenemos el concepto un poco de Bollywood, ¿no? De esas películas, que a mí me encantan, también te voy a decir. Pero bueno, también es verdad que hay buen cine, cuidado, ¿eh? Hay muy buenos cineastas. Yo he visto películas muy buenas. Sí, por supuesto, claro, pero buenas. Sí, hay películas que, claro, Bollywood se conoce porque al final hace el doble de películas que Hollywood. O sea que, dicho así, es como, no, pero es que hacemos el doble, allí se hacen el doble de películas, pero es verdad que son grandes musicales, con un poco del melodrama de fondo y tal, y son como hace muchas veces también Hollywood películas, ¿no? Que son como muy, que siguen un mismo esquema, ¿no? Pero luego es verdad que hay otro cine, que está un cine más independiente, de hecho se me viene por ejemplo a la cabeza Ritesh Batra con la película de Lunchbox que estuvo en el Festival de Cannes. Hay películas que están emergiendo ahí muy muy interesantes y que para mí son referentes. Esta que te digo por ejemplo de Lunchbox para mí es un referente total para mi película pero bueno, que hay que descubrirlas porque no es tan fácil, las que nos llegan a nosotros. Y cuando yo he ido a India también siempre te hablan de la de musical y digo, no, pero yo quiero ver películas donde no haya, pero para mí también ha sido, ya en la época de la facultad, Satyajit Ray, que ha hecho unas películas tipo neorrealistas en los años 50 y 60, muy interesantes, películas que no tienen ningún momento musical, que hablan de la mujer trabajadora en los años 60 en India, cuando eso estaría como muy visto de una manera, ¿no? Como conflictiva en la familia, y tiene un cine muy interesante. La trilogía de Apu que hizo en su momento, es decir, que hay ese cine, pero que hay que como que buscarlo un poco. ¿Y cuál es tu siguiente proyecto? ¿Ya estás pensando en el...? Sí, estoy pensando, pero te quería decir que las películas de Bollywood, que a mí también me encantan, yo de hecho... Sí, bueno, bien colorido, todo, bueno... Sí, que no estoy como dejándolas al lado, que para mí forman parte de mi infancia y la he disfrutado mucho. De hecho, yo creo que hago cine porque vi un día una película que se llama Dilbare Durena Le Jaenge, que es como... Se llama Amor contra viento y marea, y yo la vi en un cine pequeñito en Málaga y cuando salí, eso fue como en el 97-98, y hubo algo en esa peli que me removió y dije, me gustaría saber algo más de este mundo. Y de hecho es una película que es un récord Guinness porque lleva desde el año, creo que 97 o 98, en proyección interrumpida en el Maratha Mandir en Bombay, o sea, se pone 3 veces todos los días esa película. Y han hecho idea de quitarla y la siguen. De hecho, cuando fui a India ahora digo, esto va a ser mentira. Eso ya no. Y siguen poniendo la película. Y querían quitarla y hubieron manifestaciones en Bombay de no, que se mantenga esta película, que seguimos viéndola. Hablo de una familia migrante en Londres que tienen que irse a India para casar a la hija porque tienen un matrimonio por conveniencia, tal. Entonces, bueno, que también habla de esa bueno, de la cultura, ¿no? Porque está ahí. Claro. Y tiene comedia, tiene drama, tiene acción, recoge un poco la esencia de Bollywood. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama Los Románticos que recoge un poco el legado del director de esta película, de sus padres y tal, Yash Chopra. Entonces sí, me preguntabas por mis siguientes proyectos, pero digo que no quería decir como que Bollywood para mí fuera algo... Lo entendí así, ¿eh? ¿Sabes? Que no, que para mí Bollywood es parte de mí, parte de mi infancia. Cuando hablan aquí de las pelis de los 70, las típicas de Landa y tal, y que todo el mundo como que desprecia, claro. Hay que entenderlas en el contexto de la época y que claro. en los años 60 o 70 en España, ¿sabes? Que tampoco era una cosa fácil. Eso es. O sea, que me tampoco hay que renegar porque también era así. No, a mí lo de Bollywood me parece, bueno, que es verdad que se retrata a muchas familias adineradas, conflictos como de clase y tal, y luego vas a la India y te encuentras otras cosas, ¿sabes? Que la India es mucho más amplia, ¿no? Que todos esos conflictos. Entonces me parece que sería interesante que hubiera también otros cines que hablaran de otras partes, no sé, el tema de las castas, por ejemplo, en India, que ahora está cambiando bastante, porque me gustaría ver algo, ¿no? De cómo afecta todo eso, ¿no? A la sociedad actual. Pero bueno, y me comentabas también sobre mis siguientes proyectos, ¿no? Pues tenemos el proyecto de largometraje de ficción, que el título profesional es El Gran Bazar de mis padres. Hemos conseguido un apoyo del Festival de Málaga, con el que hemos podido escribir el proyecto. Estoy con Marina Parés, que es la guionista de Anne, que es una guionista malagueña también. Y bueno, hemos conseguido un laboratorio de Netflix y Dama, que se llama Cambio de Plano. Básicamente es mostrar la diversidad que hay en el cine español. Y entonces nosotros hemos entrado ahí como diversidad étnica. De hecho, ayer pudimos ver el teaser de la peli, que ya hemos podido grabar,
Y por ahora ese es como un proyecto grande. Tengo también un cortometraje sobre bullying racista, que estamos trabajando también con un tema, una cosa que sucedió en mi familia, también con mi sobrina. Entonces estamos también trabajando ese cortometraje, pero por ahora esos dos proyectos estamos intentando como financiarlos para poder el cortometraje rodarlo a final de este año, y largometraje, con suerte, queremos empezar a rodar a finales de 2025. Perdona, los actores me decías, bueno, no, que no van, que quieres que sean... claro. Españoles de origen indio, sí, sí. De hecho, ya hemos hecho casting, porque para el teaser necesitábamos buscar a estos actores, pero bueno, para la secuencia del teaser solo hacía falta 3 personajes, y los encontramos entre Torremolinos y Madrid, entre la comunidad india de Torremolinos y Madrid. Nos mandaron también perfiles de Melilla, de Ceuta y tal, pero al final, claro, había que hacer que estos 3 personajes, el personaje del padre, de la madre y del hijo, como que parecieran una familia. No, claro. Entonces eso fue un casting complicado, muchos de ellos los vimos como online y otros pudimos verlos allí directamente en Málaga, a través de la Casa de Cultura de Torremolinos, de Benalmádena. Nos dejaron ahí las selecciones para recibir a gente. Y yo pensaba que iba a haber como mucha menos gente. Pero yo la verdad es que te tengo que decir que tenía miedo. Digo, bueno, a ver, estamos aquí escribiendo una peli, pero esto ¿quién va a actuar? Claro. Y al final, ¿no? Oye, pues yo soy de Sevilla y hago teatro, ¿sabes? Mis padres son indios, tal. Y de repente, porque yo pedí que el casting, que mandaran como un texto y que pudieran como hablarlo en 3 idiomas, ¿no? En español, en sindhi y en inglés, que es como un poco hablamos en la comunidad, ¿no? Aquí yo creo que en Melilla y en Ceuta se habla como más español, como de primera, y en Torremolinos, por ejemplo, se habla como más en inglés de primero, ¿no? Entonces, pues depende de dónde estés. Pero a mí me importa, o sea, para mí lo interesante era que pudieran hablar en español directamente, ¿no? Y que dependiendo de qué estás hablando, si es algo de la tienda o algo económico o algo tal, pues a lo mejor te vas al sindhi directamente, claro, ¿no? O si es algo más técnico y tal, pues te vas al inglés. Y me parece que es muy interesante, aparte porque va a aportar verdad a la película, que lo hagamos en esos 3 idiomas, que es como nos comunicamos nosotros en la comunidad. Aparte que abre la película a más mercados también. Claro, porque ¿cuándo se podría más o menos esta película? Si todo sale bien, se financia y demás. Final de 2025 podríamos estar rodando. ¿Y sería el gran bazar de mis padres? Sería el largometraje de ficción que proviene del cortometraje que vimos ayer, el cortometraje documental El bazar de mis padres. Oye, pues deseando ver esa película, la verdad. Gracias y mucha suerte con el corto. Muchas gracias a vosotros.